Recapitulando o recogiendo lo comentado en la ocasión anterior, algo quedó por ahí pendiente al hablar de usía, en el sentido de si esencia o sustancia. Bueno, ya hacia finales del siglo XIX resultaba que el término era inmanejable por ambiguo. Entonces parece que fue propuesta de los británicos y ahora normalmente aceptada, que en lugar de estar discutiendo si en este caso es sustancia, en este es esencia, tomando en cuenta el sentido que tiene el término en Aristóteles, casi siempre se puede traducir por entidad, entity en inglés. ¿Qué querría decir esto? La cosa con su determinación. O sea, esencia no es un mero concepto o un puro concepto, sino esencia tiene un referente real, y ese referido por el término esencia es una cosa que está determinada, a diferencia del término cosa, que vale para cualquiera y nos da la indeterminación pura, a diferencia de sustancia, que plantea algo mucho más concreto o mucho más sólido. Ese sería el primer punto a abordar. Un segundo punto, ese casi más bien sí ya lo abordamos un poco de paso, pero casi más bien corresponde a la materia de hoy, sería el absoluto. Bueno, una de las definiciones o expresiones para hablar del absoluto sería de señalar que es el o lo que es en sí y se concibe por sí. O sea, lo que es él mismo y es concebido no como en dependencia o en relación a otro, sino en su independencia. De tal manera que el término vendría a tener la implicación de que lo absoluto no tiene una determinación extrínseca, esto no es determinado por otro o comprendido en función de otro. En ese sentido, el espíritu absoluto vendría a ser aquel que se encuentra realizado, o si se quiere más precisa y matizadamente, el espíritu con su realización. O sea, no solamente pensado, sino visto en el proceso por el cual llega a su realización. Pégate más acá porque si no te van a golpear con la puerta. Ahora bien, lo que sería importante señalar, y de eso no habíamos hablado, o quizá lo había yo dicho, pero no analizado, es que el absoluto hegeliano es relativo. Eso es, el absoluto es lo que se encuentra realizado en independencia de cualquier determinación extrínseca, tomando determinación en los dos sentidos que antes mencionaba, eso es relación por una parte y dependencia por la otra, pero corresponde, en cuanto se ha visto realizado, vayan por ahí, hay otro salón donde hay sillas, corresponde a su momento, a su tiempo, al proceso, diríamos, alcanzado o logrado de realización.
De tal manera que es relativo al desarrollo que le corresponde. ¿Por qué? Porque en el absoluto mismo está su dinamismo, no viene de fuera. Lo tiene en sí. Pero en cuanto tiene y es él mismo un dinamismo, es un punto de llegada o término de un movimiento que se ha venido dando. Nada más que ese movimiento que se ha dado, diríamos, tiene su lugar o su momento en el tiempo. Y por lo tanto, el absoluto es relativo a su desarrollo en el tiempo. Ese punto de llegada, que en un momento dado podemos considerar como el momento absoluto presente, a su vez puede ser superado en otro momento. No suprimido, sino superado en esto que Hegel llamaba la Aufhebung, esto es el negar y llevar consigo. De tal manera que está presente en el nuevo momento, pero de otra manera, por lo menos en cuanto en él está la negación de lo anterior. Y en ese sentido, también cualquier momento, a no ser que viésemos la dialéctica como absolutamente cerrada, de esto sí ya hablamos, cualquier momento sería superable. Ahora, si ya tomamos la expresión completa, que ya restringe, porque no, el absoluto puede ser mucho más amplio como expresión, el espíritu absoluto no es una cosa dada. Esto es algo como lo leyó, por lo menos en la crítica más directa que le hace Marx en la filosofía del derecho. Algo que está en alguna parte y se encarna y se realiza. No, el espíritu absoluto es la idea, ya de esto sí hablamos, o el movimiento del concepto en su realización y en su exteriorización. Podríamos decir, en su ponerse, esto es, objetivarse. ¿A qué se contrapondría el término espíritu? A naturaleza. Por la diferencia entre el saber de sí y de su movimiento, o el simplemente el vivir su vida y su movimiento. En cuanto el espíritu que se sabe se pone, igual se puede poner en un tiempo, y por eso cabe hablar, por ejemplo, del espíritu de la Edad Media. Puedes ir al salón de junto a ver si hay una silla y te la traes. Si no, te vas a sentar en el piso, pero no enfrente de la puerta porque te van a empujar. Entonces, el espíritu, podemos hablar, por ejemplo, decíamos del espíritu de la Edad Media o el espíritu del mundo clásico, correspondiente a un tiempo, aunque es un tiempo que comprende muchas otras cosas. Eso es, igual puede ser un tiempo, un pueblo o un individuo, aunque el individuo considerado y visto como sujeto y como resultado de un proceso. Eso es no en una puridad abstracta, como entidad aislada, sino en relación en un proceso. Nota sobre la nota. El término individuo para Hegel no necesariamente se refiere a una
persona física. Compañero Espinosa, si quieres sentarte, vas por una silla al salón de juntos. Entonces, el individuo no necesariamente es una persona física. Eso es, puede ser una familia, una comunidad. Esto es todo aquel que tiene una identidad. Puede ser un colectivo, puede ser un pueblo, una nación, o en la historia universal, el individuo viviente, usa Hegel la expresión. Héctor, la compañera tiene que hacerte una pregunta sobre una bibliografía que alguna vez nos mencionaste en clase. No, luego se ven a la salida, pero te indico que está ese pendiente, nada más que no te vimos la semana anterior. De hecho, para Hegel, persona es casi literalmente en la traducción de Rosses una mala palabra. Esto es la palabra que se refiere abstractamente al ser humano, pero que, tomando su raíz y su uso en el derecho romano, no tanto en la literatura griega, es el sujeto de los derechos y obligaciones. En cuanto tal, es absolutamente indeterminado. O sea, para votar o para pagar impuestos, cualquiera que reúna ciertas condiciones pasa, pero prescindiendo de su historia, su trayectoria, su producción, etcétera, etcétera. En ese sentido, también son abstractos conciencia y autoconciencia, porque si bien la unión o la relación conciencia-autoconciencia, a la que Hegel en ocasiones se refiere con una sola palabra, conciencia, diríamos, en sentido amplio, que comprende las dos, sí se refieren a un individuo que en cuanto a autoconsciente se sabe, etcétera, no se da normalmente la subsistencia de ese individuo en un solitario o en un solipsismo. Esto es, las autoconciencias son en cuanto se encuentran en relación unas con otras y en interacción de una con otra. Desde luego, la conciencia en interacción con la autoconciencia sabe de sí en el saber de lo otro, y a la vez la autoconciencia se sabe en cuanto reconoce y busca ser reconocida. Con esto, 3 párrafos después de donde dejamos la lectura en la ocasión anterior, tendríamos otra expresión que conviene agotar de una vez: sustancia espiritual. La sustancia espiritual tampoco es una cosa extraña, aunque sí es un objeto para un sujeto. O sea, un sujeto, individuo, se enfrenta o se encuentra ante una sustancia que para él es algo positivo en el sentido que utiliza Hegel el término, esto es, algo que está enfrente o dado a la experiencia. Y que en ese sentido podríamos
Gegenstand, la expresión se usa en un caso y en el otro, pero una subraya el hecho de que es algo enfrentado, lo que aparece enfrente, viene de la raíz ahí es la latina, o yacere, o yacere, y en ese sentido estorba, o kit, y la otra viene del alemán, y eso es lo que está enfrente en cuanto ha llegado a estar, implica más este movimiento para el individuo. Ahora, el individuo, diríamos, en su alcanzar, la expresión que no quise usar es en su toma de conciencia, eso es, en su desarrollo conciencia, autoconciencia, se encuentra con un mundo que ya está dado y que está humanamente configurado. Esa configuración anterior a él, en la que se encuentra, a la que se enfrenta y de la que se apropia, o en cuanto se la apropia puede transformarla, o por lo menos desear o pretender el esfuerzo de transformación, eso es la sustancia espiritual para el individuo. Tal manera que para el niño su sustancia espiritual, muy débil y muy frágil, pero su sustancia espiritual es la familia. Para la familia, estoy refiriéndome a la filosofía del derecho, lo es la sociedad civil. Y para la sociedad civil, el Estado. Ahora, aquí estamos hablando de conciencia, pero ya no de conciencia en el sentido de Bewusstsein, sino de Gewissen. Gewissen viene a ser, podríamos pensar en traducirlo, conciencia moral, conciencia en la acción. Entonces, la conciencia Bewusstsein es la conciencia que concibe, que comprende. Claro, como autoconciencia se sabe activa, pero no en un juicio moral, sino simplemente en una acción que puede ser cualquiera. Por ejemplo, la del artesano, etc. Ahora, en cuanto conciencia que se transforma en relación a la sustancia espiritual, viene este otro término, Gewissen, esto es conciencia que sabe, en la cual está implicado el actuar, diríamos, en relación a lo que es propio del mismo espíritu en cuanto se sabe. Y en ese sentido, la conciencia moral actúa frente a su propia riqueza espiritual, o mejor, a la riqueza espiritual que se le presenta como una objetivada como sustancia, y entonces se muestra como sujeto, que puede ser en el culto, que puede ser en el arte, que puede ser en la historia. Hay dos alusiones de Hegel muy de paso, pero importantes, porque diríamos es una conciencia que se presenta en un culto, háganse esto para acá, Joana. Hay una presencia una conciencia que se presenta
en un culto, pero cuya verdad está más allá del culto, esto es, entra a la historia. La alusión de Hegel estaría referida a la cruzada o a las catedrales. Esto es, quienes hicieron las cruzadas o quienes construyeron las catedrales se movían por motivos religiosos. Sin embargo, lo que en verdad estaban haciendo, y aunque ellos lo vivían como si fuera un culto, lo que en verdad estaban haciendo era poner las bases de la Europa moderna, de los estados nacionales y de las ciudades burguesas. El asunto y el problema al que creo que no vamos a llegar hoy es entonces cómo el individuo cualquiera, ya quedó claro que puede serlo en muchos sentidos, pasa o padece o sufre o requiere un proceso de formación para apropiarse de su sustancia o para poder producir una nueva sustancia. Esto sería el sentido, el impulso que mueve a la filosofía como cultura en el planteamiento de Hegel. Los franceses tienen una palabra quizá más clara que impulso, etcétera, que es muy amplia, élan, el impulso de la vida, por ejemplo. Y ese élan que mueve a la filosofía o que representa la filosofía para la cultura es lo que se trata de adquirir y se alcanza a producir en el proceso de una formación, término que ya hemos manejado. Hasta aquí, que sería la parte que recapitulaba lo anterior y trataba de abrir el horizonte hacia lo que hemos de ver hoy. ¿Hay alguna pregunta? Ya vendrá el tiempo de las preguntas. En la próxima ocasión tengo el compromiso con ustedes de señalar ciertos temas fundamentales para que ya vayan ordenando lo que hasta ahora han manejado y también vayan empezando a preparar lo que sería. La próxima semana es la mitad del semestre en la práctica. Entonces que vayan preparando ya lo que sería el dar cuenta del semestre. ¿Qué pasa, Peralta? Yo tengo una pequeña duda. Una pequeña duda. La naturaleza, como contrapuesta a lo que sería el espíritu. Sí. No sé si Hegel conciba un cierto continuo entre naturaleza y espíritu, de modo que el espíritu se sepa también como parte de la naturaleza. Algo de esto, no sé si tú, pero ya alguien había preguntado ahora unas 3 o 4 clases. Espíritu para Hegel no es sino la reflexión de la vida sobre sí mismo. En ese sentido, si la vida es organicidad de la materia, bueno, hay una continuidad, pero indudablemente hay una diferencia. Eso es la ausencia de la reflexión en la materia o naturaleza. Lo que habría que ver es el hecho de que en su momento o en la formación cultural en que se encuentra, sí hay una clara distinción
entre lo que se mueve y se transforma, que es el espíritu, y lo que está ahí como dado, sobre todo cuando hablamos de naturaleza inorgánica, las montañas, las piedras, los ríos, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es la filosofía de la naturaleza, esto es, de lo dado en sus propios movimientos y en sus propios dinamismos, que pueden llegar al surgimiento de la vida. No olvidemos que Darwin escribe varios años, décadas después de Hegel, aunque sí ya en el momento de Kant se hablaba un poco del transformismo de las especies y estas cosas. Pero lo que puede llegar a hablarse del surgimiento de la vida natural, y otra cosa es el desarrollo de la vida espiritual, aunque esa pueda venir de la misma naturaleza. A quien sí conoce en cuanto a textos y obra, con la cual en muchas cosas no está de acuerdo Hegel, es a Rousseau. Entonces puede haber un ser natural, podríamos decir, morfológicamente humano, pero no espiritualizado. Para Rousseau sí, el buen salvaje. Entonces de lo que se trata es de que no nos quedemos en el nivel del buen salvaje. ¿Por qué? Porque ya no somos salvajes. Entonces hay una herencia cultural, espiritual, nuestra sustancia, con la que algo tenemos que hacer, aunque sea guardarla en el cesto de los papeles o en la biblioteca o en el museo. Pero ya la tenemos, no la podemos negar o ignorar, ¿no? ¿Quedó? ¿Alguna otra cuestión? Entonces estábamos en la página 18, en el segundo párrafo de esa página, retomando lo que Hegel nos hablaba de la necesidad de concebir sustancia como sujeto en el proceso de su realización. Y lo primero que nos dice en un texto un poco extenso, un párrafo que casi llena la página, que viene a ser de alguna manera un inciso, pero muy importante, porque diríamos es abordar lo mismo por otra vía. Lo primero que nos dice es que la necesidad de representarse lo absoluto como sujeto, esto es, como un solo lado y no como los dos, sustancia, sujeto, se traduce en proposiciones como esta. Bueno, lo importante era recoger el sentido de que lo absoluto no solo es sustancia como en Spinoza, sino que es sujeto. Y entonces vendrían proposiciones que, como esta tomada de la expresión religiosa, vendrían a ser, diría Hegel en otro momento, representativas, estos no conceptuales, de este desarrollo. Proposiciones como estas: Dios es lo eterno, o el orden moral del universo, o el amor. Y pueden ser más. En tales proposiciones, lo verdadero solo se pone directamente como sujeto, pero no es presentado como el movimiento del reflejarse en sí mismo. Esto es, pensemos gramaticalmente en la estructura de la proposición sujeto-predicado. En la proposición gramatical, el sujeto sostiene, soporta los predicados, pero no aparece él mismo en su propio movimiento, de tal manera que
en esa clase de proposiciones comenzamos con la palabra Dios. Pero esta palabra no es más que una locución, eso es expresión, carente de sentido, un simple nombre. Es solamente el predicado lo que nos dice lo que Dios es, lo que llena y da sentido a la palabra. Eso es, recuerden lo que comentábamos como tendencia en el pensamiento entre comillas alemán, a propósito de Schleiermacher y esas posiciones que buscarían no un conocimiento sino un sentimiento de lo divino, las cuales de alguna manera llegan a afectar o infectar al propio Schelling. Bueno, frente a esto, si nosotros queremos plantear un conocimiento, sí ponemos Dios o lo divino es, y podemos ponerle todos los predicados, por analogía o como se quiera, esos asuntos en el que Hegel no entra en mayor detalle. Le podemos poner todos los predicados que pensemos le competen, pero la aposición de predicados no nos da sino la clarificación del nombre que por sí mismo no nos dice nada. Eso es quien es Joana, la compañera que está tosiendo allá, mi ayudante además, pero podía haber sido Erika o por ahí va a venir, se supone, no sé si aparezca o no, me habló que sí, Cintia, que fue antes, pero hay como 5 Cintias, entonces, ¿quién en particular? Bueno, eso no lo dice el nombre, sino las notas alrededor que indican alumno de la facultad, más o menos de tal edad, con estudios de licenciatura, con estudios actuales de posgrado. Esa, la otra aspira a entrar a los estudios de posgrados, está a punto de presentar una tesis, hay otra por allá que pretende ingresar al doctorado, aunque todavía no tiene la tesis, en fin. Hay una serie de atributos de cada una que con el puro nombre no me lo dice. A mí me lo dice cuando la conozco, pero estoy pensando en ella mucho más allá del puro nombre. Porque si ponemos, no es exactamente ese, pero Pagi 40, 41, 42, pues, ahí estoy yo descrito, si se quiere, supuesto que se fuera, pero con eso no se dice nada, ¿no? Por eso ya ahora le ponen el homoclave y el domicilio y una serie de cosas para lograr atraparlo a uno. De por sí, esta palabra Dios no es sino locución carente de sentido, un solo nombre, y los predicados son los que realmente le dan sentido a la palabra. O el comienzo vacío, para la palabra, en la frase, se convierte en un real saber en el final, en la frase con los predicados. Hasta aquí no se ve todavía por qué no se habla solamente, en lugar de Dios, de abstractos, lo eterno, el orden moral del mundo, o como hacían los antiguos, de los conceptos puros, del ser, de lo uno, de aquello que da sentido a la proposición sin necesidad de añadir la locución Dios carente de sentido. Sin embargo, en esta palabra, o con esta palabra, se indica cabalmente que lo que se pone no es un ser, una esencia, un universal en general, sino un sujeto, un algo reflejado en sí, y eso era lo que me importaba a mí, Hegel, rescatar como la afirmación del absoluto. Pero decir esto y presentarlo no es sino una anticipación. Esto está más allá del discurso hasta donde hemos llegado.
El sujeto se adopta como un punto fijo al que se adhieren como a su base de sustentación los predicados. Por medio de él podría el contenido presentarse como sujeto. Esto es, la identidad real de cualquiera de los mencionadas o mencionados en momentos anteriores estaría mencionada, estaría comprendida como sujeto si a este punto fijo se presenta en su movimiento y en su desarrollo, que es de hecho lo que hace brotar los dichos predicados. Tal y como este movimiento se haya constituido, no puede pertenecer al sujeto. Eso es el movimiento de la frase o de la proposición. El paso de sujeto a predicado no corresponde al sujeto en el sentido del individuo viviente actuante. Partiendo de la premisa de aquel punto fijo, esto es la referencia al sustento de los predicados, el movimiento no puede estar constituido de otro modo. Solo puede ser un movimiento externo. Bueno, ¿qué hay sobre la mesa? Dos aparatitos, un borrador, un sobre, mis papeles, la chamarra, el gis, el libro. En la clase anterior, por lo menos el día que traía la vi por la ventana, porque llegaba un poco más temprano y tardaban más en salir, había una bolsa grandota, un montón de papeles desperdigados, los lentes de la profesora, una alumna que se encimaba a la mesa, en fin, era otro el panorama de la mesa. Y entonces eso está sustentado en la tal como sujeto, independientemente de su propio movimiento, sino por la acción externa de quien lo pone ahí. Por lo tanto, aquí importa más la anticipación de que lo absoluto es sujeto. No solo no es la realidad de ese concepto, ¿por qué? Porque no lo hemos recorrido en su proceso, sino que incluso ponerla así como anticipación hace imposible esta realidad, dado que, o en efecto, la anticipación pone al sujeto como un punto fijo o quieto, y en cambio la realidad verdadera es el automovimiento. Es que ya no eres el que eras, no, ya no. Me he ido haciendo viejo aquí durante más de 40 años, aparte de los que pasé como alumno, indudablemente ya, ahorita no podría yo correr frente a los granaderos ni en las marchas, aunque no hubiera granaderos, ¿no? Ya, eso se dio, pero pasó hace mucho. Pasamos a otra cuestión. Lo importante entonces de ese párrafo es el proceso por el cual el sujeto se autoconstituye. Ahora, entre las muchas consecuencias que se desprenden de lo que queda dicho, puede destacarse la de que el saber solo es real, pero no se olviden que estamos detrás del saber, y solo puede exponerse como ciencia o como sistema. Entonces no puede darse el saber en una palabra, en un soplo, en un golpe, sino que tiene que venir en un proceso y en un desarrollo. Segunda consecuencia, que un llamado fundamento o principio, el absoluto, el ser, el yo, aun siendo verdadero, es ya falso en cuanto es solamente fundamento o principio. A Hegel le gusta mucho este tipo de frases paradójicas. O sea,
El fundamento y el principio de la filosofía no es la filosofía. Sería el punto de arranque o el punto de partida. Por eso, en cuanto siendo verdadero es falso, en cuanto es solamente fundamento o principio, es fácil y podríamos decir, además, es necesario refutar. El término refutación, que vamos a ponerle una vez otro para la eliminación. La primera parte de la raíz es contra. En el Widerlegen, del cual Widerlegung, está más subrayado el aspecto de poner. Entonces, contraponer vendría a ser refutar, tomando literalmente la palabra que utiliza Hegel. La otra, que también la utilizará con mucha frecuencia Widersprung, sería contradecir. Lo mismo, contra, y el sprung que viene de sprachen, decir. Ahora, la diferencia entre uno y otro, diríamos, en el contenido de la expresión, no es tan clara. Esto es lo que se contrapone, contradice, o lo que contradice, se contrapone. De tal manera que con cierta frecuencia Hegel utiliza una o utiliza otra a cambio de ella, pero refutar es negar lo afirmado. Eso creo que es claro. Para nosotros, en el planteamiento, lo que nos está diciendo es: si nosotros nos quedamos con el principio, no entramos en el asunto. Por lo tanto, para adentrar de veras en la filosofía hay que negar el principio como principio e ir más allá de ese principio. Esto es, contraponer al principio su desarrollo, o contraponer, en términos más amplios todavía, a lo fijo su movimiento. Con lo cual, si la refutación, que consiste en poner de relieve la deficiencia del principio o fundamento meramente como principio o como fundamento, porque solamente es universal, principio o comienzo, cuando la refutación es a fondo, se deriva del mismo principio y se desarrolla a base de él y no se monta desde fuera mediante aseveraciones y ocurrencias contrapuestas. Veámoslo con un poquito de calma, creo que no hay problema en la lectura, pero ¿qué está queriéndonos decir? Recuerden una frase, no, quizá ya no, porque falleció ya hace algún tiempo, don Jesús Reyes Heroles, no ninguno de los dos actuales, sino el papá de ellos, que fue ministro de Gobernación con López Portillo y venía del PRI, de la Facultad de Derecho y de hace muchísimos años en la política. Él utilizó una frase que además a López Portillo, que presumía de hegeliano, le llenaba la expresión: lo que resiste apoya. O sea, sí, puedes tener una escalera, pero para subir al cielo con una escalera necesitas
en qué apoyarla del lado de allá, porque si te vas subiendo te vas a ir abajo. O si no la puedes apoyar allá, ya te ingenias un poco y el mismo esfuerzo que tendría de apoyarse a ella, se lo puedes dar jalándola desde acá con unas cuerdas. Pero lo importante es que se necesita la contraposición para hacer posible el desarrollo o el sustento de la cosa. Ahora, puedes poner la escalera aquí adentro muy fácilmente contra la pared, pero ya si se trata de hacer algún acto en la explanada, no vas a poderla poner a no ser que te encuentres un árbol. Entonces sería más práctico para hacer algo allá una escalera que se abra o que traiga el mecanismo para jalarla con las cuerdas y hacer que quede levantada. De tal manera que cuando la refutación es a fondo, se deriva del mismo principio y se desarrolla a base de él. Recuerden que ya nos habló en el primer párrafo del texto de la bellota y el roble, del niño, el hombre, etc. Entonces, a partir de lo que está, puede darse la negación de esto que está, y entonces es realmente la superación a fondo, porque si no, me llevo la escalera, por un lado la guardo en un espacio bodega y por otro queda la pared tal cual y ya el movimiento fue meramente externo. Esa refutación montada desde fuera mediante aseveraciones y ocurrencias contrapuestas es la que luego va él a plantear como el juego de lo que llama escepticismo referido a la conciencia autoconsciente que se sabe y se quiere en la pura negatividad o como pura negatividad, que si yo le digo A, ella automáticamente va a decir no, B. Y dice, es como un juego de niños en la plaza en el cual cada uno constantemente está diciendo lo contrario del otro. Y de hecho, vendría a decir, a sugerir, en la filosofía, muchas de las pretendidas refutaciones no son sino ocurrencias contrapuestas o contraposición de ocurrencias. La refutación debería ser, en realidad, o en rigor, el desarrollo del mismo principio refutado, complementando sus deficiencias, pues de otro modo la refutación se equivocará acerca de sí misma y tendrá en cuenta solamente su acción negativa sin cobrar conciencia del progreso que representa y de su resultado, atendiendo también al aspecto positivo. Creo que queda suficientemente claro. Los términos negativo y positivo en su contraposición como, sí, se quita algo, pero por cuanto es sustituido y de hecho superado por uno. A la inversa, el desarrollo propiamente positivo del conocimiento es al mismo tiempo una actitud igualmente negativa con respecto a él, es decir, con respecto a su forma unilateral, que consiste en ser solo de un modo inmediato o ser solamente fin. Esto es, o es el punto de partida inmediato o a donde llegamos y nos establecemos en él, que como tal sería un propósito que en la práctica es a su vez superable. Como decíamos en la crítica de Kant a Hegel, si se llegase a dar el cumplimiento del deber, de la crítica de Hegel a Kant, si se llegase a dar el cumplimiento del deber, el deber dejaría de ser deber, porque ya está cumplido, ya es cosa hecha.
Se puede, por tanto, considerar a la refutación como la refutación de aquello que sirve de fundamento al sistema, aunque más exactamente debe verse en ella un indicio de que el fundamento o el principio del sistema solo es en realidad su comienzo y que le falta su desarrollo. ¿Hasta aquí está claro? El que lo verdadero solo es real como sistema, o el que la sustancia es esencialmente sujeto, ambas cosas ya se aclararon antes, se expresa en la representación, palabra que hay que aclarar, que enuncia lo absoluto como espíritu. Concluyo hasta el punto. El concepto más elevado de todos y que pertenece a la época moderna y a su religión. Bueno, Forsten sería la reflexión. Que es lo que aparece enfrente. El término para Hegel se contrapone claramente a lo que sería saber o concepto. Es exactamente lo que sería propio o la característica propia de la religión. Nos dice en alguna parte del texto que la religión no es sino la representación del desarrollo del espíritu. ¿A qué se refiere con esto? A que en la religión el espíritu está, actúa, se sabe, se conoce, pero no se reconoce. O sea, no llega a la posesión, a la autoposesión. Si se quiere, es vida inmediata, como la que se da en el mundo griego, en la fiesta de Dionisos, etc. Queda la necesidad de que la representación sea superada y comprendida en y desde el concepto. Esto es el paso más adelante. Pero eso ya no corresponde a la religión misma, sino al saber. La religión, como representación del desarrollo del espíritu, puede ofrecernos muchas expresiones, como fueron, hace rato hablaba del culto, la catedral, la cruzada, que de alguna manera nos muestran al espíritu objetivado ahí. Y esto es lo que sería propio de la religión de la época moderna, que acuña, maneja el término espíritu para relacionarlo con lo absoluto. Eso es, ya no es una religión de un o unos, Dios o dioses que están en alguna parte y juegan con el mundo como la religión popular romana, sino que es una religión en la que se afirma que el espíritu está y habita en nosotros. El matiz sustancial de Hegel es que el espíritu no es algo que esté fuera de la comunidad, sino que es la vida misma de la comunidad. Lo cual no es el momento de perdernos en aclaraciones al respecto, sería muy congruente con la lectura reformada de los textos de la Biblia, o sea, la que corresponde a la Reforma.
una religión en la que no hay dogmas, no hay jerarquías, no hay cultos, por lo menos en el sentido de rituales establecidos, aunque luego se recuperan de alguna manera, se restablecen otros, pero eso ya es secundario. Pero rituales que tuviesen un sentido de eficacia, etc. Sino aquellos que expresan la vida de la comunidad. Solo lo espiritual, vamos a explicar entonces lo espiritual, eso es lo absoluto como espíritu, nos dice lo espiritual solo, ello es lo real, es la esencia o el ser en sí, lo que se mantiene y lo determinado. Lo espiritual es lo real, es Wirklich, esto es lo efectivo, que permanece en esa determinabilidad, esto es como determinado, otro y para sí, o sea, otro aquí que tiene el sentido específico de un algo determinado, o sea, es un otro de cualquier otro, es algo que tiene su propia especificidad. Para sí en cuanto se sabe y se reconoce. Y luego permanece en sí mismo en la determinabilidad y por lo tanto en la posibilidad de ser otro de ese otro, o en su ser fuera de sí, o es en y para sí en su propio movimiento. Este ser en y para sí, ese ser en y para sí es primeramente para nosotros, o en si aquí empezamos con los juegos de palabras técnicos de Hegel que son importantes. Entonces, él en su realidad es en y para sí, pero no se sabe. Es para nosotros. Eso, somos nosotros los que lo descubrimos como tal. Y en cuanto a nosotros lo descubrimos como tal, para nosotros es el en sí del ser espiritual que es en y para sí. No sé si quede claro el sentido del juego de palabras. Entonces, el en sí y para sí es para nosotros o en sí en cuanto que es para sí mismo, y en ese sentido es la sustancia espiritual. Y volvemos al punto que comentábamos al inicio de la clase. Hay un ejemplo que da Hegel que creo que puede dejar más claro eso, creo que en el capítulo de entendimiento, que dice que lo más real es el lenguaje. Entonces el lenguaje puede ser como una sustancia espiritual que es para sí misma, es en sí misma, pero que no es autoconsciente, entonces solo es para nosotros o en sí. Y en ese sentido el lenguaje sería la materialización del espíritu en su acción. Eso es, en cuanto el lenguaje expresa el pensamiento, es la determinación del pensamiento en palabras que se convierte en algo objetivo que pues ya es comunicable porque el puro pensamiento se queda encerrado en nuestro coco, ¿no? Que aun cuando se diga algo falso, pues es lo más real, ¿no? Porque aunque no se vea como falso y uno pues, resulta engañado o algo así, de todos modos lo que se dijo y queda como falso y es más real. Es un dicho puesto ahí, sí. Y que te puedes dar cuenta después de que era falso. Sobre eso sobre verdadero y falso vamos a pasar en unos minutos. ¿Se entendió el juego de las palabras, la aclaración del compañero y el intento mío de completar la aclaración? Bueno,
Eso, ¿qué es lo que no entendiste? Habla fuerte para que te alcance yo a oír. Todo esto que dijo el juego de palabras habla de lo espiritual, ¿verdad? Habla de lo espiritual en su movimiento y en su desarrollo. Y lo que te está diciendo es que ese movimiento y ese desarrollo no es necesariamente y al principio consciente para sí, sino que puede estar en el ámbito meramente de la representación y quedar en la vida de la religión, lo cual indudablemente tiene una implicación espiritual. El espíritu está ahí y actúa, pero no se reconoce. Quedó, espérate un momentito para ver si quedó más claro. Sí. A ver. ¿En qué sentido sería para sí esta parte espiritual? ¿El qué? ¿En qué sentido sería para sí qué? Esto de lo espiritual. En cuanto que su actuar redunda en bien de él. Puede ser que su actuar, si es sabido, ya lo podamos designar como para sí, pero aunque no sea sabido, su actuar lo lleva a el desarrollo, es para él, no es para otro. O si se quiere todavía, tomando una expresión que utiliza Hegel en el capítulo sobre la percepción, es para sí en cuanto es para otro, y es para otro en cuanto es para sí. Esto es, solo en cuanto se relaciona con lo exterior y se afirma frente a ello, allí nos está hablando, en el capítulo al que hago referencia, nos está hablando de la determinación de la cosa como percibida en su concepto. Solo en cuanto se desarrolla y se moviliza es que esta cosa tiene una determinación en cuanto es para una otra que es una conciencia que la percibe. ¿Quedó más claro? Bueno, ¿alguna otra? Tiene que ser, no, este ser en y para sí es primeramente para nosotros o en sí, y es la sustancia espiritual, en la cual se encuentra y se descubre y se reconoce en cuanto se la apropia. Pero tiene que ser también no solo para nosotros, sino para sí mismo. Esto es, tiene que apropiarse. Tiene que ser el saber de lo espiritual y el saber de sí mismo como espíritu. Esto es, tiene que ser como objeto. O sea, él tiene que saber su ser, y el saber él, su ser, es el objeto de su saber. Creo que ahí está claro. Su ser es objeto de su saber. No está diciendo más. Tiene que ser como objeto, y tiene que serlo a sí mismo de modo inmediato en cuanto objeto superado, porque si se queda como una cosa, no queda como algo propio, sino como algo extraño, como algo ajeno, igual que puede ser un objeto cualquier otra cosa. Solamente en cuanto se apropia de ella es en cuanto es reflejado en sí. Entonces el objeto es sujeto y el sujeto es objeto, y volvimos al juego de expresión. Es para sí, solamente para nosotros, vuelve sobre lo mismo que ya nos había planteado, pero ahora como que lo va a matizar en el sentido de los pasos que estaban dados, ahora desglosándolos, para nosotros, en cuanto que su contenido es engendrado por él mismo. O sea, en cuanto se desarrolla, se mueve, es sujeto.
pero en cuanto que es para sí, también para sí mismo, esto es el recuperarse, el saberse, el apropiarse de sí, autoengendrarse, el concepto puro es para él al mismo tiempo el elemento objetivo en el que tiene su existencia. Ojo, ojo, ojo. De tal manera que es en el movimiento en donde tiene su existencia objetiva. De tal manera que, o volvemos, la objetividad no es una situación fija, un punto de arranque que se queda atrás, o una cosa, sino es el movimiento del concepto. Y el movimiento del concepto, de esto hablábamos en la sesión anterior, es el movimiento del espíritu que se sabe y se reconoce y se posee. De ese modo, en su existencia, es para sí mismo objeto reflejado en sí. ¿Por qué? Porque su existencia es el moverse. Entonces el moverse, cuando es sabido por el que se mueve, es objeto reflejado en sí, recuperado. En la siguiente frase hay un pequeñísimo problema yo creo que no es de la redacción, sino de la tipografía. Es conclusiva de lo anterior, de tal manera que tendríamos que el ser en sí, primero, es para nosotros, segundo, es también para sí. Ese ser para nosotros tiene un sentido, este ser para sí tiene un sentido otro complementario, y esto nos descubre el movimiento. Ahora bien, este movimiento es, y aquí viene el problema del texto, el espíritu que se sabe desarrollado. Debería estar separada la palabra y luego poner así, o al revés. El espíritu que se sabe así desarrollado, así, creo que queda claro. Que sabe que se desarrolla a sí mismo y por sí mismo, como espíritu, es la ciencia. Esta es la efectividad, leo a propósito efectividad, de ese espíritu, y el reino, voy a volver, que el espíritu se construye, se pone frente a sí en este elemento, en el elemento del movimiento del pensamiento. El espíritu se construye el reino, desde luego la palabra aquí es metafórica, esto es el ámbito propio, creo que sería una buena expresión para decirlo, el medio en el cual se extiende con libertad. ¿Hasta aquí nos entendimos o nos perdimos? Todavía podemos seguir. Digo, la pretensión sería de alguna manera seguir, pero primero saber sobre qué seguimos. Pues yo traigo otra traducción, si sirve de algo. No. ¿No sirve? No, porque el Señor tú no estuviste posiblemente el día que dije. Sí, estaba. Sí, bueno, pero te puede servir a ti si algún momento quieres decir algo en detalle, pero nos vas a leer para 2 frases, media página, porque así es el Señor.
No trae corchete, pero está bien. ¿Eh? Yo entiendo. ¿Tú qué? Entiendo, comprendo el problema. Sí. Sí. Sí, entonces dejamos el problema comprendido y puedes usar esa cosa que además cuesta mucho dinero No, la traje porque... en tu casa para no andarla paseando, porque si la traes a pasear aquí y la pierdes, recuperarla te cuesta 8 veces más que este otro que yo aquí enfrente. El devenir del saber, esto es cómo el saber llega a ser. El devenir del saber es la vida, o es el aspecto de la vida del espíritu del que aquí nos ocupamos. El puro conocerse a sí mismo en el absoluto ser otro. Eso es el saberse en su movimiento. Sería el saber, que nos lo va a describir con 2 metáforas, la del éter, de la que ya hablamos en una ocasión anterior, y la otra con una expresión que aquí la traducción es demasiado amplia, porque de hecho Hegel utiliza una palabra que luego va a ser casi técnica para él, body. Rosas la traduce como base, es algo más, es suelo, piso, lugar donde se sustenta. Sí, base, pero no en el sentido abstracto de que la base del triángulo es una línea recta o lo que sea, sino referido a la forma en que se da. Entonces, el puro conocerse a sí mismo en el absoluto ser otro, y todo esto es... inciso, ese éter en cuanto tal es el fundamento y la base, suelo o fundamento del sería mejor del que o el del saber en general. O sea, lo importante de todo el saber es que está el conocerse así en el saber del otro. Lo malo es quedarnos en Kant. El yo pienso que acompaña a toda representación, pero del cual, como autoconciencia, usa la expresión Kant, nada podemos saber y nada podemos decir, sino en cuanto para él hay representaciones. Esto es en cuanto trascendental o en cuanto fenoménico, pero no en su pureza. El comienzo de la filosofía sienta como supuesto o exigencia el que la conciencia se halle en este elemento, pero no se trata de meterse en él como en el agua de una alberca, que entonces el agua es una cosa y otra cosa soy yo que me metí en ella. Ese elemento, Boden o éter, solo obtiene su perfección y su transparencia a través del movimiento de su devenir. Eso es en cuanto se da su desarrollo. Es la pura espiritualidad. Esto es la espiritualidad que en cuanto a movimiento no tiene todavía un contenido objetivo, fijo, determinado, sino que simplemente es el movimiento del sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, que es para nosotros. Como lo universal, la que tiene el modo de la simple inmediatez. Esto es la que aparece a sí misma como en la certeza inmediata del yo, que curiosamente, y Hegel lo sugiere de paso en el texto, la primera certeza no es la del yo, sino la del mío. Esto es el impulso de la apropiación. No sé quiénes tengan niños, no muchos de los compañeros, pero sobrinos
bebés cercanos, el bebé tarda, sí llega a decir, pero incluso primero dice mí que yo, pero comienza por mío, y antes de mío ya todo lo que estuvo a mano lo pescó y lo aprendió, y si pudo se lo llevó a la boca. Entonces ese es el paso de la inmediatez en la cual la pura espiritualidad está presente, pero simple, tal y como existe, y sobre la cual es el terreno, otra vez ese terreno es Boden, es la misma expresión de la página anterior, el pensamiento que es solamente en el espíritu. Ahora, de lo que se trata es precisamente de salir del espíritu y de encontrarse con el mundo. Por ese elemento, esa inmediatez del mío o de la conciencia inmediata a sí misma, lo sustancial del espíritu en general, es la esencialidad transfigurada. Esta expresión se refiere también a una representación religiosa, algo así como el diccionario alemán dice que la expresión esta se utiliza fundamentalmente en religión, Verlande, y se refiere, eso ya no lo dice el diccionario, pero a eso se refiere a una manifestación luminosa, de tal manera que si bien transfigurada es la primera expresión que da el diccionario, también nos dice que puede ser radiante, que se ilumina, etc. Entonces, frente a esa inmediatez, la esencialidad simple del espíritu en su sustancialidad como esencialidad transfigurada es la luz, que luego nos va a decir más adelante, puede ser tanta que no nos deje ver. Esto es la luz, el cuarto lleno de luz y el cuarto absolutamente vacío de luz son igualmente indeterminables por lo que tienen adentro para nosotros, porque no vemos lo que hay ahí. De tal manera que la reflexión simple que se sabe a sí misma y se encierra en ella misma es la inmediatez en cuanto tal y para sí. El ser, que es la reflexión dentro de sí mismo, y ahí se quedaría Fichte, por ejemplo. El yo, que es yo y que no se ve más que en cuanto hay cosas para él. Ahora, la ciencia pide más que eso. Exige de la autoconciencia que se remonte a ese éter del que hablábamos antes, para que pueda vivir y viva en ella y con ella. O sea, la autoconciencia tiene que vivir ella tal cual es en la ciencia y tiene que vivir con la ciencia. Tiene que darse una adaptación al medio, diríamos ahora. A la inversa, el individuo que quiere llegar a la ciencia tiene derecho a exigir que la ciencia le facilite la escala para ascender, por lo menos hasta este punto de vista, y se la indique en él mismo. O sea, el tú puedes, que es lo que se supone que le toca hacer a un profesor en la primaria o en la universidad, y a los papás para el niño, no se trata de estarle haciendo las cosas para que no se vaya a caer, sino más bien cuidar que no se caiga, pero alentar que vaya aprendiendo a subir por lo menos el escalón. Entonces, el individuo requiere de la ciencia que ella le muestre en sí mismo
en él mismo ese punto de partida que le ayudará a acceder a la ciencia. Por eso el título ese del texto, después de la página 49, Ciencia de la experiencia de la conciencia. La experiencia de la conciencia, en el abstracto saber de algo, un alguien. Primeros 3 capítulos. En el saber ella de sí en cuanto sabe y se sabe, en el capítulo 4, y en su relación con las otras y con el mundo como totalidad, en los siguientes capítulos, es el camino del saber, y de eso trata el libro. Su derecho, el del individuo que pide que le ofrezcan una mano para subir, se basa en la absoluta independencia, en su absoluta independencia, en la independencia que sabe que posee en cada una de las figuras de su saber, pues en cada una de ellas, sea reconocida o no por la ciencia, porque la ciencia las pudo haber dejado atrás, de eso vamos a hablar pronto, y cualquiera que su contenido sea, el individuo es la forma absoluta, es decir, la certeza inmediata de sí, y, si se prefiere esa expresión, es de este modo incondicionado, un vecino. Si el punto de vista de la conciencia, que es subsistente por sí en su independencia y sin condición, el saber de cosas objetivas por oposición a sí misma y de sí misma por oposición a ella. Héctor, ¿tienes el texto? Lee, por favor. Si el punto de vista de la conciencia, el saber de cosas objetivas por oposición a sí misma y de sí misma por oposición a ella, vale para la ciencia como lo otro, y aquello en que se sabe cercana a sí misma... El punto de vista de la conciencia para la ciencia no es el suyo. ¿Por qué? Porque el de la conciencia es subjetivo. Sigue. Vale para la ciencia como lo otro, y aquello en que se sabe cercana a sí misma, más bien como la pérdida del espíritu. La conciencia, cuando se sabe cercana a sí misma, es la pérdida del espíritu, porque es el no encontrarse en esa sustancia que estaba enfrentada a ella. Sigue. El elemento de la ciencia es para la conciencia, por el contrario, el lejano más allá en que ésta ya no se posee a sí misma. De tal manera que el problema que va a plantearnos precisamente al terminar el capítulo 3 acerca de la conciencia, no, el 4, en donde termina la exposición de la conciencia como autoconsciente, es el conflicto entre su inmediatez y el más allá, o entre el más allá y el más acá, que indudablemente tiene una expresión, representación religiosa, pero no solo. Esto es lo importante, es ese dinamismo de la trascendencia que hay en ella y que la llevaría a la superación de esa escisión. Sigue, por favor. Cada una de estas dos partes parece ser para la otra lo inverso a la verdad. Esto es la ciencia en su generalidad y universalidad se plantea como lo inverso a la inmediatez de la conciencia, y viceversa, la conciencia en su inmediatez se plantea como lo inverso a la generalidad de la ciencia. Y ahí venían los conflictos para quienes quieren, y es entre estos quienes quieren, está Kierkegaard reconocidamente, plantear el problema de la universalidad en relación con la universalidad. Lo que Hegel nos va a plantear es que no es ni la una ni la otra como puras, sino en su movimiento y en su relación. A ver, sigue un poquito más. El que la conciencia natural se confíe de un modo inmediato a la ciencia es un nuevo intento que hace, impulsada no se sabe por qué,
de andar de cabeza. O sea, indudablemente las cosas para la ciencia son exactamente lo opuesto a la experiencia inmediata. Ya después el compañero Marx vendría a decir que de lo que se trata es de poner de pie lo que estaba de cabeza, precisamente. Eso es de hacer la ciencia a partir de y en relación a la base terrenal del pensamiento. Por ahí anda la cuestión. ¿Sigues? La coacción que sobre ella se ejerce para que adopte esta posición anormal y se mueva en ella es una violencia que se le quiere imponer y que parece tan sin base como innecesaria. Esto para la conciencia que se encuentra en ese camino de acceso a la ciencia. Sigo yo. Sea en sí misma lo que quiera, la ciencia se presenta en sus relaciones con la autoconciencia inmediata como lo inverso a esta. O bien, teniendo la autoconciencia en la certeza de sí misma, el principio de la realidad, de su realidad, la ciencia, cuando dicho principio para sí se halla fuera de ella, es la forma de la irrealidad. Sí, los sabios y la ciencia dirá todo esto, pero el problema es que a mí me duele y eso no me lo quita nadie. Y así sucesivamente en todo lo que se refiere a la experiencia inmediata mía de mí mismo. Así pues, la ciencia tiene que encargarse de unificar ese elemento de la subjetividad que se sabe como conciencia con ella misma, o tiene más bien que hacer ver que le pertenece y de qué modo le pertenece, o sea, cómo lo individual se encuentra comprendido en la universalidad. Carente de tal realidad, eso es de las individualidades concretas, la ciencia es solamente el contenido como el en sí, el fin hasta donde se ha llegado, que no es todavía de momento más que algo interno. Esto es, que no es en cuanto a espíritu, sino solamente en cuanto a sustancia espiritual, y entonces se trata de aprender las cosas de memoria sin saber por qué ni cómo. Espero que ya no, pero en tiempos remotísimos se aprendían las tablas de multiplicar de memoria todos los días, media hora en clase, en los años de primaria, y íbamos uno por dos, 2 por 2, 3 por 2, 4 por 2, y así se seguía, y había que estar repite y repite hasta que ya se las subiera uno. Mecánicamente era la expresión, y había dentro de los exámenes que nos mandaba la SEP, había uno que se llamaba de mecanizaciones, y era eso, hacer operaciones aritméticas rápidas. Claro que eso es muy útil cuando luego llegan a la Facultad de Ingeniería y te envían una materia que se llamaba cálculo práctico, que era lo mismo pero mucho más complicado. Ahora, después la sustituyeron con los aparatitos estos, reglas de cálculo y computadoras. Bueno, reglas de cálculo creo que ya tampoco se usan, computadoras que permitían hacer operaciones con una mucha mayor velocidad que la de estar manejando la reglita aquella, que era muy útil, y que no era sino una versión mecánica de lo que eran las tablas de logaritmos, que fue también, por ahí dicen de un profesor de una preparatoria que se las sabía de memoria. Creo que por aprendérsela se volvió un poco... Pues sí, pero existían las tablas de los logaritmos que son referencia, ahorita ya no me acuerdo el detalle, pero son funciones exponenciales que permiten convertir lo que serían multiplicaciones en sumas, lo que serían divisiones en restas, y permiten hacer cálculos mucho más rápidos que estar haciendo las multiplicaciones y las divisiones. Sobre todo cuando son ya cuadrados y cubos y esas cosas, ¿no? Entonces, pues, la ciencia puede estar como el fin en sí, en su objetividad, enfrentado. O puede ser algo que sabemos y de lo que nos apropiamos, y entonces deja de ser mera sustancia espiritual
y es en cuanto espíritu para nosotros. En cuanto espíritu para nosotros, el en sí de la ciencia tiene que exteriorizarse y convertirse en para sí, lo que quiere decir pura y simplemente que él mismo, ese en sí, tiene que poner la autoconciencia como una con él. Eso es el saber de un sujeto en función o en beneficio de él. Ese devenir de la ciencia en general o del saber es lo que expone este texto, Fenomenología del Espíritu. Y aquí nos presenta un primer resumencito de lo que sería el paso del texto, primero en sí mismo y luego en su contraposición a otros intentos. ¿Quieres leer? El saber en su comienzo, o el espíritu inmediato, es lo carente de espíritu, la conciencia en sí. Primer paso. Para convertirse en auténtico saber o engendrar el elemento de la ciencia, que es su mismo concepto puro, tiene que seguir un largo y trabajoso camino. O sea, no es cosa de que la ciencia llegue de golpe, de soplo o de inspiración. Hay que hacer un proceso. Tercero. Este devenir, como habrá de revelarse en su contenido y en las figuras que en él se manifiestan, no será lo que a primera vista... Aquí vienen dos proposiciones que son no asertivas, son asertivas y no excluyentes. O sea, si nos quedamos con lo que sería a primera vista o con lo que sería otra cosa, no entramos en la ciencia, pero la ciencia comprende ambas cosas. Entonces, a primera vista suele considerar el devenir de largo proceso al que vamos a entrar, no es lo que a primera vista suele considerarse como una introducción de la conciencia científica a la ciencia. Eso es como decirle a la ciencia a base de estar haciendo ese tipo de repeticiones memorísticas de las tablas de multiplicar o ejercicios ahí en la explanada o ese tipo de disciplinas que se utilizaban en las escuelas hace no demasiado tiempo. Pero tampoco será, y por lo tanto en el texto será también algo distinto de la fundamentación de la ciencia. Entonces, ni se trata de quedarnos en una mera introducción desde fuera, ni de poner los planos, porque si nos quedamos con los planos no tenemos la ciencia, ni los cimientos, tenemos que construirla. Entonces viene ese aprender a pensar, investigando y pensando, del que hablaba Justo Sierra. Muchos han hablado después de eso, pero ya él lo hablaba hace poquito más de 100 años. Y nada tendrá que ver, desde luego, con el entusiasmo que arranca inmediatamente del saber absoluto como un pistoletazo y se desembaraza de los otros puntos de vista, sin más que declarar que no quiere saber nada de ello. ¿Qué es este entusiasmo del pistoletazo? Es Schelling. Entonces yo ya capté el absoluto, yo ya tengo la iluminación, yo ya entré al mundo del saber y ahora todo lo veo desde él inmediatamente. Entonces, mientras la A y la B, por llamarles de alguna manera, eso es la introducción y la fundamentación, no bastan, diríamos, el pistoletazo no funciona. Se requiere introducción, se requiere fundamentación, pero de nada sirven los pistoletazos del saber, aunque son los que todo el mundo nos suelta en las esquinas, inspirados por él o por los dioses. ¿En fundamentación hace alusión más a Kant?
Bueno, el trabajo de Kant sí sería para él una fundamentación en el sentido de buscar si hay un fundamento que Kant dice de la metafísica no hay tal. Entonces, es una tradición larga en la historia de la filosofía que viene mínimo velo a buscar a Descartes. Y la propuesta de un fundamento empírico frente a un fundamento racional, todo abarca mucho más, creo, que lo que diría, lo que plantearía acá. Peralta, ¿tenías alguna...? Hay, según Hipólita, hay por ahí en esto hay una crítica a un tal Reinhold, que no sé quién diablo sea. Ese tal Reinhold, yo alcanzo a saber poco, pero alcanzo a saber que era algo así como un fiel expositor kantiano ya de la época posterior a Kant. Y sí, digamos, en cuanto kantismo, el problema de Reinhold estaba, como todos los problemas del kantismo, no en la ciencia pura, eso se los vino a ver la tradición metafísica escolástica bastante después de este momento en el que está hablando Hegel. Estaba en la práctica. Entonces el problema del kantismo estaba en ese deber ser que nadie sabía en dónde estaba, y en ese sujeto que nadie sabía, moral, que nadie sabía quién era. ¿Ya? ¿Hay alguna otra cosa? Bueno, yo sí tengo una. Creo que ahora, si quieren, no digo, no es obligatorio, pero puede ayudarles, ya tendrían elementos suficientes para poder leer por ustedes mismos la introducción al texto, que es lo que sigue, que en mucho es un diálogo con Descartes y el cartesianismo, y todavía podrían avanzar en los capítulos conciencia, autoconciencia, o sea, los 4 primeros, que serían los que se refieren al proceso del conocimiento de la ciencia. No digo que sea indispensable, sí acepto que hagan preguntas a partir de ellos o aportaciones, como nos hacía Héctor en algún momento, acordándose de algo que había visto, capítulo de entendimiento, pero sí puede ayudar. Y ya espero que no haya problema. El problema sería que no tuviera tiempo de prepararlo, porque ahora andan alguna serie de gente detrás de los profesores, porque les queda una semana para resolver no sé cuántos problemas, que los pueden resolver 2 semanas después, pero algunas cosas tienen fecha. Entonces, espero poderles dar pistas temáticas más claras, no solo sobre la primera parte del texto, sino la que sigue. Y entraríamos en la próxima semana en el capítulo sobre formación del individuo, cuyo título es demasiado ambiguo, equívoco, podríamos decir. Entonces sí trata al final del problema de la formación del individuo, pero hay muchas cosas antes sobre la formación cultural en que nos encontramos.